financiera de una manera más holística, de una manera más, no solamente los números, que es muy importante, pero también cómo conectamos con nuestra forma de ser, con nuestra forma de tomar decisiones. Y acá vamos a hacer un recorrido que nos permite entender un poco más cómo el ser humano vive esa toma de decisiones en el día a día. Entonces, Sara, vamos a dejarlos con un video para hacer un poco más la introducción a lo que es salud financiera. Así es. Se les va a compartir el video donde precisamente como nos dice Juanca, nos va a contextualizar sobre el tema de salud financiera, teniendo en cuenta que es un componente que trasciende a las diferentes esferas de nuestra vida, impactando todo nuestro bienestar y nuestra salud integral. Las decisiones que tomas en tu día a día hacen parte del camino que debes recorrer para alcanzar tus propósitos. Cuando hablamos de bienestar, nos referimos a ese equilibrio entre lo físico, lo mental, lo social y lo financiero, a los hábitos de alimentarnos bien, a nuestro cuidado personal y familiar, a ese equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. La salud financiera también es protagonista de este bienestar, porque cuando tenemos buenos hábitos financieros, podemos tomar decisiones de manera consciente que estén enfocadas al logro de nuestros propósitos y a tener mejor calidad de vida. ¿Alguna vez nos habremos preguntado si nuestras emociones influyen en las decisiones financieras que tomamos? ¿Qué valor le damos al dinero que nos ganamos? La salud financiera va más allá de los números, va más allá de saber cuánto ganamos y cuánto gastamos. Implica conocernos a nosotros mismos, hacernos preguntas, conocer de dónde provienen las decisiones financieras que tomamos para velar por nuestra calidad de vida, por el logro de nuestros propósitos y por ese equilibrio y ese bienestar que todos como seres humanos estamos buscando. Por eso, en Sura hemos desarrollado un servicio en el que, con la compañía de expertos y a través de herramientas digitales, te acompañaremos durante un proceso en el que evaluaremos tu entorno familiar, social y laboral para construir un plan de acción a tu medida con recomendaciones y herramientas que te permitirán conocerte mejor y potencializar tus hábitos financieros. Las pequeñas decisiones logran grandes cambios. Comienza ahora a transformar tu realidad financiera. Muy bien, entonces como nos mostraban en el video, este es un espacio donde queremos conversar con ustedes, más allá de los números, más allá de las cifras, de esos conocimientos técnicos que sabemos que son importantes, también de la relación que sabemos que existe entre nuestra salud financiera, nuestra salud mental y nuestra salud física, las cuales sabemos y en Sura estamos convencidos que se relacionan entre sí. Y ustedes dirán, ay Sara, venga, ¿y eso cómo se relaciona? Entonces, una preocupación permanente por el dinero, el pensar, por ejemplo, que tenemos muchas deudas, que no tenemos los suficientes ingresos para cubrir esas necesidades básicas y las de la familia, que nos estén cobrando todo el tiempo, ya sea entidades bancarias o personas naturales. Todo esto va a generar en mí un montón de emociones, ¿cierto? ¿Cómo qué emociones? Preocupación, estrés, angustia, que si yo no tramito adecuadamente, eso puede llegar a afectar mi salud mental y me conlleva en ocasiones a somatizar esas emociones en mi salud física o en síntomas físicos. Entonces ahí es cuando aparecen los dolorcitos de cabeza o el insomnio, la dificultad para conciliar el sueño, se nos empiezan a disminuir las defensas, incluso podemos empezar a disminuir el rendimiento laboral. En estudios recientes por una firma que se llama Mercer, que es líder mundial en consultorías para la salud, concluyó que el 85% de las personas, oigan bien, el 85% de las personas gastamos entre 1 y 8 horas al día preocupándonos por temas financieros, preocupándonos por el dinero. Entonces miremos que es una proporción importante de personas que gastamos un tiempo importante en preocupaciones financieras que eso, más temprano que tarde, nos va a cobrar factura a esa salud integral. Entonces, realmente aquí vemos que realmente las finanzas pueden afectar esa salud física y esa salud mental, pero resulta que eso va en doble vía.
¿Cómo así, Sara, que en doble vía? Parémonos en nuestra salud mental, en cómo nosotros gestionamos nuestros comportamientos, gestionamos nuestras emociones. Resulta que esto puede afectar la toma de decisiones financieras. Por ejemplo, si yo no tengo desarrollado el autocontrol, la autorregulación, que es ese comportamiento orientado a pensar antes de actuar, a retrasar la gratificación, a planificar, organizar, priorizar tareas, hacer renuncias, eso va a impactar mis decisiones financieras. Les pongo un ejemplo. Muchas personas que nosotros atendemos en nuestras asesorías financieras vemos que tienen una situación financiera compleja y no son capaces de renunciar a ciertos deseos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos accedido a cosas cuando realmente no son necesarias y claramente terminan impactando en mi situación económica y en mi nivel de endeudamiento? Por eso es fundamental que para ayudar a potencializar esa salud integral, esa salud física, esa salud mental, también trabajemos el tema financiero, entendiendo cómo mis emociones, cómo mis comportamientos están influyendo en mi realidad financiera. Por eso queremos también entrar a un momento de reflexión y que cada uno de ustedes que nos está oyendo se pregunte, ¿cómo está su nivel de endeudamiento en ese momento? Vaya preguntándose, ¿cómo está tu nivel de endeudamiento en ese momento? ¿Cuántas tarjetas de crédito tienes y, por ejemplo, cuánto debes por cada una de ellas? ¿Consolidaste o has consolidado un ahorro en el transcurso de lo corrido de este año? ¿Te has controlado a la hora de comprar, evaluando si, venga, es una necesidad o es un deseo? Dadas las situaciones que hemos vivido, ¿qué consideras hoy que es realmente importante? ¿Qué es prioritario en tu vida? ¿A qué le estás dando prioridad a tu vida? ¿A cuántas cosas accediste, por ejemplo, por sentir la aprobación de las personas que hacen parte de tu entorno? Hagas esas preguntitas y de acuerdo a la respuesta, analiza qué aspecto tienes que empezar a trabajar. Y eso sí, empecémoslo a hacer desde ya, para que realmente este 2021 lo culminemos con una buena salud financiera. Para esto, claramente nosotros te vamos a ayudar, te vamos a dar ciertas recomendaciones en este espacio, unas muy enfocadas desde la gestión de los comportamientos, las emociones al momento de tomar decisiones financieras y otras para que avancemos claramente en esos conocimientos financieros que hay veces tenemos bastantes inquietudes frente a eso. Pero lo más importante es que sí lo empecemos a poner en práctica, que eso únicamente no se quede en un espacio de hoy, en un espacio donde nos invitó FENALCO, en un espacio donde hablaron unas personas de Sura, no, que realmente estas herramientas lo pongamos en práctica en el día a día, en esas decisiones conscientes. Entonces ustedes dirán, bueno, Sara, pero entonces, ¿cómo podemos generar un cambio o potencializar el tema financiero? Entonces, la invitación es que empezamos a ser más conscientes de la forma en cómo estamos tomando decisiones financieras. Para eso, claramente es importante que tú tengas en cuenta y conozcas cómo nosotros las personas, cómo nosotros los seres humanos tomamos decisiones. Entonces, según la teoría de la economía del comportamiento, la forma en que tomamos las decisiones nosotras, hola, Discúlpame, dime. creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto y se está escuchando algo de retorno. Y también le pediría, por favor, al participante que está conectado como Aida Patricia Castro, que apague la cámara, ya que no nos deja ver el primer plano de ustedes, los capacitadores. Listo, por favor, Perfecto. todos con el micrófono apagado y la cámara apagada. Gracias. Mil gracias a ti. Muy bien, entonces estamos hablando que según la teoría del comportamiento, la forma en que nosotras las personas tomamos decisiones se basa en 4 pasos importantes. El primer paso para tomar una decisión financiera está permeado por el deseo. Es decir, para tomar una decisión debemos estar motivados por algún deseo o alguna necesidad. Este deseo nos lo genera una emoción que despierta el producto o el bien al cual queremos acceder. ¿Por qué? Porque dicho producto, dicho bien o dicho servicio me suple una necesidad. Les voy a poner un ejemplo. Piensen ustedes que nos están viendo cuando compraron su último celular. Piensen.
cuando compraron su último celular. Lo compraron para que les supliera qué necesidad. Necesidad, por ejemplo, para conectarse con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, necesidad de reconocimiento de su entorno, que ustedes dijeron, uy, no, Sara, tiene que ser X marca, porque si no, qué pena estar a la par de tus compañeros. Entonces, ese deseo que fue provocado por una necesidad, que fue guiada por una emoción, nos generó ese deseo de compra. Entonces, siempre cuando vamos a tomar una decisión financiera, por ejemplo, de compra, aparece el deseo. Pero resulta que después del deseo llega el segundo paso, que es la estrategia. Entonces, una vez tenemos ese deseo, nuestra mente, ¿qué hace? Comienza a buscar maneras o estrategias para satisfacer ese deseo. En esta situación, nuestro subconsciente busca en nuestros recuerdos alguna ocasión donde experimentó algo similar o claramente tomó una decisión familiar. Si no la encuentra, ¿qué pasa? Nuestro cerebro inventa una nueva forma, pero resulta que esa nueva forma requiere de un esfuerzo mental y genera un desgaste energético y resulta que nuestro cerebro es perezosito. Él evita ese desgaste y por tanto utiliza lo que nosotros los psicólogos denominamos sesgos cognitivos. Ustedes dirán, ay Sara, qué palabra tan rara, ¿qué sesgos cognitivos? Los sesgos cognitivos entonces son esos atajitos mentales que nos ayudan a tomar decisiones, por ejemplo, de compra mucho más rápido, rapidito, inmediato. Entonces, los sesgos cognitivos son los que modulan nuestras decisiones y en ocasiones nos llevan a tomar malas decisiones financieras, ya que el problema de estos sesgos cognitivos es que como son tan rápidos, no se basan precisamente en un pensamiento racional y lógico, sino que en ocasiones son irracionales. Son los causantes, por ejemplo, de que en ocasiones nos cueste ahorrar, de que no queramos invertir por miedo a perderlo todo, de que obviemos las señales que nos dicen que una acción está siendo errónea, como por ejemplo pagar con la tarjeta de crédito a varias cuotas por un deseo momentáneo y innecesario, ¿sí? Entonces, vamos a hablar en este espacio de ciertos sesgos que tenemos nosotras las personas que fueron planteados por Daniel Kahneman y Amos Tversky, que son psicólogos pioneros en economía del comportamiento. Y vamos a hablar de 3 sesgos que sabemos que impactan en esas decisiones financieras que tomamos. Entonces, el primer sesgo se denomina el sesgo del presente. Entonces, antes de profundizar en este sesgo, piensa en esta reflexión. Cuando un niño quiere un juguete y no lo puede tener rápido al instante, ¿qué hace? Se tira al suelo y hace pataleta, ¿cierto? Los adultos, pues por pena, no nos tiramos al suelo a hacer pataleta, pero sí que hacemos, pasamos la tarjeta de crédito por no tener la habilidad de postergar algunos gustos. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué no logras ahorrar? La culpa posiblemente la tiene el sesgo del presente, que es aquel mediante el cual las personas tomamos decisiones buscando beneficios inmediatos, rápidos, sin pensar en las consecuencias futuras, en el mañana. En otras palabras, nuestro cerebro nos dice, Sara, vívalo hoy, mañana veremos. Por eso mismo es tan fácil gastarse entonces cada mes todo el sueldo en lugar de ahorrar, aunque seamos conscientes de la necesidad o obligación de hacerlo. Por eso te vamos a dar ciertas recomendaciones frente al ahorro para que te puedan también ayudar a mitigar este tipo de sesgos. La primera recomendación fundamental es que entonces empecemos a potencializar esa visión de futuro. Proyéctate, crea propósitos a mediano, a largo plazo. Es importante también que a cada propósito le asignes un ahorro. Esto te permitirá no solamente visualizarte en cuanto a tus anhelos, sino iniciar a cuantificar esos propósitos e incluirlos en esa planeación o ese presupuesto financiero. Juanca, además de potencializar esa visión de futuro para mitigar ese sesgo del presente y fomentar el ahorro, ¿qué otras cosas nos puedes recomendar frente a este componente del ahorro? Sara, muchas gracias por esta información tan importante que nos compartes esta mañana. Yo creería que antes de dar mis recomendaciones, hacer una reflexión muy importante. Creo que todos los que estamos esta mañana acá conectados, estamos haciendo con esa reflexión de cuáles son esos atajos mentales que nuestro cerebro utiliza, qué es lo que más tomamos o tenemos como a la mano para tomar esas decisiones financieras. Y es evidente lo que nos contabas, pues a nuestro cerebro
parece que no le gusta como la incertidumbre, como no saber qué va a pasar mañana. Por lo tanto, pensar en eso entonces se vuelve difícil y adicionalmente planearlo mucho más. Entonces, por eso nos cuesta hacer como esos ejercicios de planeación, esos ejercicios de presupuesto que nos permita visualizar un poco más allá del día a día. Yo retomando el ejemplo que hacías del celular, creo que esto nos genera una situación complicada en el día a día en la toma de decisiones. Por ejemplo, tenemos el deseo de comprarnos un celular, vamos, digamos, estamos en un centro comercial, nos llama la atención ahora vamos a hablar también de los descuentos, nos llama la atención un descuento y vamos y averiguamos el celular que nos gusta y lo compramos con la tarjeta de crédito. Entonces empezamos como a pensar, venga, yo qué capacidad tendré para pagar esas cuotas, posiblemente tendré en la cabeza algo de disponible que me quede mes a mes y utilizo pues la tarjeta de crédito a un número de cuotas. Pero resulta que al siguiente fin de semana, a los 2 siguientes fines de semana, me puedo ver expuesto a la misma situación, nuevamente a un gusto, a una tentación, y nuevamente entonces llega el atajo de utilizar la tarjeta de crédito. Y ahí voy perdiendo como la secuencia de cuánto ya llevo utilizado de ese disponible que tenía en mi presupuesto. Entonces ahí se nos va complicando la vida, nos vamos sobreendeudando y todo este tema financiero se nos complica cada vez más. Entonces, ¿qué recomendaciones doy de cara a gestionar este primer sesgo del presente? Lo primero y fundamental, como les decía, realizar una planeación financiera, un presupuesto, que consiste en evaluar los ingresos y los gastos que tenemos, evaluar esa caracterización de ingresos que tenemos. En ocasiones tenemos una parte fija del ingreso, pero también tenemos una parte variable. O si el escenario es más crítico, posiblemente el 100% del ingreso sea variable. Esto nos invita también a no solamente estar en el presente, sino que pensar, conectarnos en esa visión de futuro que posiblemente habrán meses en donde voy a tener muy buenos resultados dado mi ingreso variable, pero puedo tener también meses que voy a tener unos ingresos mucho más bajos dado ese componente variable del ingreso. Entonces, acá fundamental empezar a hablar, por ejemplo, de cómo gestionar esa variabilidad del ingreso haciendo un fondo de emergencia. Miren, muchas personas colegas que trabajan esta parte de asesoría financiera, hablan que hacer un fondo de emergencia puede llamar como a que las cosas pasen. Pero yo les hago una pregunta esta mañana. Independiente si teníamos o no un fondo de emergencia, llegó esta pandemia que no afectó a personas particulares, a países particulares, afectó a todo el mundo. Entonces, acá es importante entender que la gestión de esos riesgos a los que yo estoy expuesto, y ahora voy a hablar un poquito más de un tema fundamental que concebimos en Sura sobre la gestión de tendencias y riesgos, no solamente de cara a las finanzas personales, sino también a la gestión de nuestros negocios o empresas, es fundamental empezar a gestionar ese riesgo de variabilidad del ingreso con un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia que le permita a uno cubrir de 3 a 6 meses los gastos fijos que tengo, pero también esos compromisos financieros que tengo que honrar ese compromiso que hemos venido asumiendo en la medida que vamos tomando esas deudas. Entonces, fundamental, desde el ingreso, conocer la clasificación, gestionar esos riesgos alrededor de mi ingreso. Y por el lado del gasto, fundamental, hay que identificar en qué gastamos la plata. Hay que identificar cuáles son esos gastos necesarios, pero también aquellos innecesarios. Hay veces tenemos unos gastos por allá hormiga que empiezan a deteriorar nuestras finanzas en el día a día, mes a mes y año a año. Entonces, fundamental, empezar a ponernos unos propósitos, unos objetivos o metas también de controlar los gastos y en ocasiones buscar disminuir algunos de ellos en los cuales consideramos que no son necesarios para nuestra vida.
Segundo, definir unos propósitos claros en nuestra vida. Y esos propósitos definirles también una periodicidad. ¿Cuáles voy a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo? ¿Por qué es tan importante los propósitos? Porque nos permiten tener como ese faro que nos ilumina ese norte o ese destino al que queremos llegar. Entonces, ante cualquier tentación, ante cualquier situación que nos llame la atención, estos propósitos obrarán como un factor protector de nuestras finanzas. Nos permitirán no desviarnos en ese camino que nos hemos trazado y, como les digo, fundamental priorizarlos en el corto, mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos lograr muchas cosas en la vida y empezamos entonces que quiero tener mi vivienda propia, quiero comprarme el carro, quiero hacer estudios de especialización o maestría, quiero viajar, tengo la universidad de los hijos también. Queremos lograr todas estas cosas al mismo tiempo y esto nos va a implicar que nuestros recursos, presionar mucho sobre nuestros recursos, que en ocasiones son limitados y esto nos llevaría a un sobreendeudamiento. Entonces, fundamental esos propósitos en nuestra vida. Tercero, es un tema que se habla siempre en toda conversación de finanzas personales y es tener una meta clara de ahorro. Cuando nosotros a nuestros ingresos le vamos a restar nuestros gastos, antes que restarle nuestros gastos, deberíamos destinar una parte importante de esos ingresos, de esos recursos, al ahorro, a un ahorro que nos permita ir construyendo esos propósitos que tenemos en nuestra vida, que nos permita construir ese patrimonio fundamental para lograr esos propósitos. Y lo importante es empezar estos ahorros desde una temprana edad, que nos permita, en la medida que estos recursos van teniendo una rentabilidad por los productos de ahorro e inversión que utilizamos, nos permitan ir, gracias a ese efecto tan importante del interés compuesto, de ese ejercicio de interés compuesto, que nos permite que nuestros recursos vayan ganando dinero en el tiempo y que nos permitan que ese patrimonio aumente. Entonces, fundamental todo este tema de ahorro para lograr esos propósitos que nos hemos trazado. Este sesgo del presente también, y Sara nos decía una cosa fundamental, y es desarrollar la visión de futuro. Yo creo que todo lo que hemos vivido desde que inició esta pandemia nos hace una invitación también, una reflexión importante de cómo ha cambiado la forma en que las personas vamos a satisfacer esas necesidades que tenemos en nuestra vida. No solamente de cara a la reflexión propia de cómo estamos satisfaciendo nuestras necesidades, sino también cómo nuestros clientes lo están haciendo. Acá fundamental hacer un análisis de esas tendencias que se empiezan a desarrollar, tanto a nivel del mercado, tanto a nivel regulatorio, tanto a nivel tecnológico, tanto a nivel financiero, que permitan orientar las estrategias para lograr esas necesidades o satisfacer esas necesidades personales, pero también de nuestros clientes. Y fundamental la gestión de riesgos. Nosotros en Sura nos consideramos gestores de tendencias y riesgos porque entendemos la relevancia que tienen estos dos temas en no solamente la gestión de nuestra vida propia, sino del negocio, de nuestra empresa. ¿Cómo identificamos también todos los riesgos, no solamente a los que estamos expuestos? Siempre que tomamos una decisión en nuestra vida, esa decisión busca llegar o lograr algo, pero lograr eso, precisamente esa decisión tiene el riesgo de no lograrlo, la incertidumbre de lograr el objetivo. Por lo tanto, será fundamental identificar los riesgos a los que estamos expuestos cuando tomamos una decisión. Pero en nuestro negocio también, nuestro negocio está expuesto, como lo hemos visto, a muchos riesgos, unos de carácter más operativos, pero otros más estratégicos. ¿Cómo empezamos a entender esos riesgos? ¿Cómo empezamos a entender cómo se conectan? Cómo, por ejemplo, un riesgo de pandemia empezó a afectar el acceso de los clientes a nuestro negocio, cómo eso disminuyó nuestros ingresos, afectó nuestra parte financiera, cómo impactó
también a nuestros aliados y proveedores. Es decir, toda la cadena logística también se empezó a ver afectada y de esta manera es importante empezar a entender cómo se conectan todos los riesgos de nuestro negocio para empezar a gestionarlos de una manera más adecuada, más eficaz. Entonces, Sara, creo que acá doy un entorno, un contexto muy amplio, pero especialmente hablando de esas recomendaciones para gestionar este sesgo del presente. Nos hablaste de varios sesgos. ¿Qué tal si nos hablas de ese segundo sesgo que sé que nos vas a decir aversión a la pérdida? ¿Qué nos puedes decir, Sara, sobre este sesgo? Así es, Pero Juan. antes de que continuemos, Sara, quisiéramos como en esta mitad del conversatorio invitarlos también a que nos diligencien un registro de asistencia que les vamos a poner también en el chat con el propósito de poderles compartir la información y el acceso, que ahora también les vamos a decir, a la información, a nuestra plataforma de salud financiera para que vivan una experiencia en la gestión de las finanzas personales. Así es, Juanca. Muchísimas gracias. Ahí ya se los coloqué en el chat. Recordemos que entonces vamos a diligenciar el que nos compartió Joana hace ya un ratico y el que les acabo de compartir. Listo, los dos son fundamentales. Entonces, muy bien, estas son las recomendaciones que nos dieron de cara al sesgo del presente, ¿cierto? Esa visión de futuro, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, como nos contaba Juanca. El tema de la planeación financiera, que es fundamental, el tema de tener propósitos claros y el tema del ahorro, ¿cierto? Ahora vamos a pasar, como nos decía Juanca, al próximo sesgo que también sabemos que impactan esas decisiones financieras, que es el sesgo a la aversión a la pérdida. Vamos a empezar este sesgo con una pregunta. Pregúntense, ¿qué les produciría una sensación más fuerte a ustedes? ¿Que se les perdiera 200.000 pesos o que se encontraran en la calle la misma cantidad? Piensen. ¿Que se les perdiera 200.000 pesos o que se encontraran en la calle la misma cantidad? Resulta que una investigación del Nobel de Economía Daniel Kahneman señala que la sensación de perder algo que ya es nuestro es 2,5 veces más fuerte que el deseo de disfrutar algo nuevo. A nosotras las personas nos duele bastante la pérdida. Entonces, si el sesgo del presente es el que en ocasiones se nos dificulta que no ahorremos, el sesgo a la aversión a la pérdida hace que de pronto no invirtamos por el simple hecho de que existe la posibilidad de perder. Por ejemplo, las tiendas se aprovechan de este sesgo con las rebajas y las ofertas por tiempo limitado. ¿Qué pasa? Aparecen 30% de descuento, ¿cierto? En la publicidad. Nuestro cerebro, ¿cómo procesa ese mensaje? Lo procesa a la inversa. ¿Cómo lo procesa? Si no lo compras, te estás perdiendo la oportunidad de conservar ese 30%, ese 40% que ya es tuyo, que lo tienes ahí, ¿sí? Entonces, siempre nuestro cerebro está en función de la pérdida. Por eso nos cuesta invertir y autorregularnos. Pero también hay que tener en cuenta que la inversión es un apalancador importante y un potencializador de esa realidad económica. Claramente hay que saberlo hacer con responsabilidad, racionalidad, conciencia y de acuerdo a mi escenario económico. Entonces, frente al tema de inversión, Juanca, ¿qué nos puedes decir para mitigar este sesgo a la aversión a la pérdida, que siempre estamos concentrados en esa pérdida, en ese miedito latente por la pérdida? Sara, excelente pregunta. Pues analizando como este sesgo de aversión a la pérdida, veo que tiene dos connotaciones muy importantes. La primera es no querer perder esas promociones o rebajas. Y acá nuevamente me conecto con ese sesgo del presente cuando hablaba de la planeación de presupuesto. Muy importante siempre preguntarnos, venga, yo tengo la capacidad de acceder a esto. Esto que posiblemente es innecesario, tengo la capacidad de comprarlo y conectarme con mi presupuesto dará respuesta a este tema de controlar la tentación de esas promociones o rebajas. Pero me habla de una segunda connotación que tiene este sesgo y es la aversión a las posibles pérdidas generadas frente a una inversión.
Acá es fundamental empezar a entender que las inversiones pues, son un tema muy importante en la vida de las personas. Como les decía ahora, no solamente es el hecho de ahorrar, sino que ese ahorro tenemos que invertirlo. Ese ahorro tenemos que permitir que nos vaya generando un crecimiento de nuestro patrimonio en el tiempo. Pero entonces la pregunta es, ¿en qué uno debe invertir? Y ahí nos conectamos con dos temas fundamentales también de la vida de las personas. Lo primero es ese perfil de riesgo que tenemos, qué tanto nos gusta o no nos gusta tomar riesgos. Somos un poco más conservadores en esa toma de riesgos, no nos gusta. Sentimos que si tomamos una decisión donde hay un implícito, un alto riesgo de pérdida por este sesgo, no voy a poder dormir, no voy a poder estar tranquilo. Por lo tanto, esto me estará guiando a un perfil de riesgo más conservador. Pero posiblemente yo esté en lo opuesto, que sea un perfil de riesgo más de crecimiento, más arriesgado, donde yo estoy buscando cada vez tener mejores rentabilidades, mejores resultados en esas inversiones. Entonces, por lo tanto, vivo la adrenalina del día a día. Entender esto, sumado a conocer muy bien ese momento en la vida que estoy viviendo. Por ejemplo, no es lo mismo para una persona joven que no tiene altos compromisos financieros, que no tiene unos gastos importantes en su vida cotidiana, que no tiene hijos, que no tiene familia, pues seguramente poder asumir un mayor riesgo será más fácil que una persona que ya esté un poco más entrada en edad, que tenga su familia, que tenga sus compromisos financieros, que tenga unos compromisos familiares y de gastos importantes. Por lo tanto, todas estas situaciones perfilarán esa toma de decisiones que yo tengo. Entonces, fundamental, primero, conocer ese perfil de riesgo, conocer ese momento de vida para poder tomar las decisiones desde ahí. Segundo, evaluar muy bien el conocimiento que yo tengo de las inversiones. Hoy en día se viene desarrollando temas interesantes alrededor, por ejemplo, de temas como las criptomonedas, alrededor de temas como plataformas que permiten acceder o democratizar cada vez más las inversiones en la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo empezamos a acceder a ese conocimiento? Créanme que las estadísticas de los éxitos que tenemos haciendo trading, las personas que les llama la atención este tipo de temas, es fundamental tener un muy buen conocimiento de esto, dedicarle tiempo, dedicarle recursos, estudiarlo muy bien, invertir en ese estudio, en ese conocimiento, que nos permita tener las herramientas para saber tomar las decisiones en el momento de las inversiones. Entonces, si no tengo ese conocimiento, buscar una asesoría, buscar personas expertas que me ayuden a tomar esas mejores decisiones en el momento de hacer una inversión. Y muy importante de cara a como esas realidades que vamos viviendo, esos hitos que vamos viviendo en el día a día, muy importante uno ir evaluando como el resultado de las inversiones. Muy importante uno construir, yo siempre denomino como dos fondos, uno que se llama fondo de seguridad y uno que se llama fondo de crecimiento. En la medida que yo tengo un perfil más conservador, pues mis recursos siempre estarán invertidos más como en estos fondos, en el fondo de seguridad. Pero en la medida que yo sea más joven, que sea más arriesgado, que tenga un perfil más de crecimiento, pues construiré o tendré mayores recursos en ese fondo de crecimiento. En la medida que van avanzando mis hitos, que mi perfil vaya cambiando, es muy importante redefinir o rebalancear mis dos fondos. ¿Cómo voy asignando un porcentaje al fondo de seguridad, pero también cómo voy rebalanceando ese fondo de crecimiento? Me explico. Si yo soy muy conservador, pues seguramente yo buscaré que mi fondo de seguridad tenga entre un 70 y un 80% de los recursos. Por el contrario, pondré un 20 o un 30% en un fondo de crecimiento. Si una persona está más orientada a un perfil de riesgo más
de crecimiento más arriesgado, pues seguramente pondrá más recursos o un 50-50 entre ese fondo de seguridad y fondo de crecimiento. Entonces, la invitación acá es que busquemos los productos adecuados de cara a ese fondo de seguridad, de cara a un perfil conservador, para que podamos vivir tranquilos, para que disfrutemos ese crecimiento de nuestros recursos, de nuestro patrimonio, teniendo claridad que no va a ser a altas rentabilidades. Pero por el contrario, si yo tengo mayores recursos en el fondo de crecimiento, pues buscar aquellos productos de inversión o emprendimientos en los que yo invierta, de manera tal que me permitan ir creciendo ese perfil, ese patrimonio, ir creciendo ese fondo, pero en la medida que voy cambiando de perfil de riesgo, que voy cambiando de momento de vida, ir rebalanceando también mi fondo de crecimiento para que no pongamos en riesgo todo nuestro patrimonio. Muy bien, Sara. Sé que nos hablaste de varios, creo que vamos a hablar de un tercer sesgo. Sí, señor, así es, Juanca. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones frente al tema inversión que nos puede ayudar a mitigar ese sesgo de la aversión a la pérdida y que nos ayuda a potencializar esa salud financiera de manera responsable y consciente. Ahora vamos a pasar al tercer y último sesgo del que vamos a hablar el día de hoy, que sabemos que también influye en esas decisiones financieras, que es el sesgo del arrastre, o también nosotros lo denominamos influencia colectiva o mentalidad de rebaño, que es cuando hacemos algo solo porque las personas que están a nuestro alrededor lo hacen. Este es uno de los sesgos más poderosos y uno de los principales motivos de consumo. Este sesgo es el que nos lleva, por ejemplo, a comprar un determinado producto, un determinado bien, únicamente porque tu entorno lo tiene, o a llevar un estilo de vida concreto determinado solo porque el resto de tu entorno lo hace. Les voy a poner un ejemplo. El año pasado vimos que aparecieron muchas promociones para la reactivación, ¿cierto? Los Black Friday, los días sin IVA, que fue algo bastante positivo, pero también, ¿qué pasó? Muchas personas accedieron a esos días de promoción solo porque observaron que las personas que estaban a su alrededor iban a acceder a ellos, a dichos beneficios, olvidando evaluar esa decisión de acuerdo a la propia realidad, a mi propia situación económica. Hay veces nos dejamos llevar por ese colectivo, ¿cierto? Por esa influencia colectiva, por esa mentalidad de rebaño. Entonces, al yo observar el entorno de referencia que está haciendo determinada acción, yo también lo hago porque es que yo cómo me voy a quedar atrás, ¿cierto? Impactando de esa manera nuestra realidad económica. ¿Qué recomendaciones podemos dar frente a este sesgo del arrastre o influencia colectiva? La primera es que empecemos a potencializar la autorregulación, el autocontrol. Empecemos a planear las compras, a preguntarnos, venga, ¿realmente lo necesito? ¿No lo necesito? ¿En cuánta cantidad? Para evitar que eso impacte en nuestra economía personal y familiar. También es importante evaluar los consumos invisibles, que son los consumos que se están generando vía online o por transferencia, ¿cierto? Me deducen. ¿Por qué? Porque la transformación y el desprendimiento de esas formas de pago generan la sensación en nosotros los consumidores de comprar sin notar que estamos gastando, generando claramente consecuencias en nuestra realidad o salud financiera. Entonces, ahora tenemos que ser más conscientes de esas compras, de realmente tomar decisiones de acuerdo a mi situación particular, no dejarnos llevar por esa influencia consumista. Y si ustedes nos dicen, Sara, Juan Carlos, sí, muy lindo todo eso, pero es que resulta que yo ya no lo tuve en cuenta. Yo ya tengo un nivel de endeudamiento súper alto, ya eso me cogió ventaja, me dejé llevar por los sesgos cognitivos, por la influencia consumista, colectiva, etc. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos darles, Juanca, a esas personas que ya tienen un nivel de endeudamiento alto? ¿Cómo podemos gestionar el endeudamiento de una buena manera? Sara, antes de hablar del tema de endeudamiento, con este sesgo del arrastre, considero importante, conectando con el tema anterior de inversiones, hablar un tema fundamental. Hoy en día, pues, y lo hemos visto mucho en nuestra sociedad,
nos dejamos arrastrar por temas de inversión que en ocasiones llaman mucho la atención por las altas rentabilidades. Vuelvo acá y les hago un llamado, por favor. No accedamos a esas cosas que no tienen un sustento, en lo económico, no tienen un sustento dado los resultados que tienen las inversiones del mercado que vemos normalmente. ¿Por qué llamo esto? Porque ante esta situación compleja de obviamente un endeudamiento muy alto, de una situación financiera, un contexto muy complicado como el que estamos viviendo en nuestro país, pues estas cosas tan llamativas nos pueden invitar a hacer inversiones en cosas que no sean confiables y que nos lleven a perder nuestro dinero. Y que si lo tomamos como deuda, mucho peor, porque entonces vamos agrandando el problema. Entonces, la invitación es que seamos muy controlados a la hora de tomar este tipo de decisiones, nuevamente que nos dejemos asesorar, no todo no lo sabemos, entonces fundamental esta recomendación. De cara al endeudamiento, conectándome con finalmente este sesgo, es muy importante evaluar cuál es nuestra realidad financiera. Cuando a nuestros ingresos le restamos nuestros gastos, es muy importante evaluar si nos queda o nos hace falta plata. Si yo estoy en un escenario en el que me queda plata, muy importante utilizar este periodo que hemos vivido como un periodo que nos permita ser más consciente de cómo gastamos, pero también ir saliendo de una manera mejor del endeudamiento. Normalmente se utiliza un concepto que se llama bola de nieve cuando empezamos a aumentar nuestro endeudamiento, cuando empezamos también se conoce como gimnasia financiera, que abrimos un hueco para tapar otro, tapamos este hueco pero abrimos otro y así vamos haciendo como esa gimnasia que nos va llevando, como se dice, en esa bola de nieve creciendo, creciendo, creciendo hasta que llega un momento que revienta y no tenemos la capacidad de pagar. Pero la invitación es que si estamos en ese escenario donde nos queda dinero, muy importante que tomemos esta misma estrategia de bola de nieve a nuestro favor. ¿Y cómo empezamos con estos recursos adicionales que nos quedan o que nos va llegando o que hicimos un buen negocio o que las personas que trabajamos nos entró la prima? Tomemos esos recursos para ir pagando el endeudamiento. ¿Cuál es la recomendación fundamental para gestionar el endeudamiento? Es hacer una tabla donde tengamos toda la información a quién le debemos, qué institución financiera o persona natural, qué tipo de producto tenemos, las fechas de desembolso y la fecha de finalización del crédito, cuánto nos prestaron, cuánto fue ese capital, a qué tasa de interés, cuánto es el valor de la cuota y fundamental hacerle seguimiento al saldo que debemos de cada uno de los productos financieros. ¿Con qué objetivo? Entonces, si nos llegan esos recursos adicionales, empecemos a pagar las deudas que tienen de menor a mayor saldo, de menor a mayor saldo. Y también nos ubicamos en la columna de la tasa de interés, organizamos o ponemos las tasas de interés en el mismo tipo de tasa de los productos financieros y en la misma periodicidad. Es decir, si la tenemos efectiva, que todas sean efectivas, y si las tenemos nominales, que todas sean nominales. O si las tenemos efectivas mensuales, todas efectivas mensuales, o si las tenemos efectivas anuales, todas efectivas anuales. ¿Qué nos va a permitir esto? Entonces, ubicarlas de menor a mayor saldo, pero de mayor tasa de interés a menor tasa de interés. Normalmente, ¿qué nos queda al principio? Aquellas deudas que tomamos con personas naturales, con prestamistas o en ocasiones con gota a gotas, que es un fenómeno que se viene desarrollando mucho en nuestra sociedad. Pero también vamos a tener aquí todas las tarjetas de crédito, que son productos que normalmente tienen cupos pequeños, pero una mayor tasa de interés. No tanto como la de los prestamistas, pero sí, dado los productos del sector financiero, tienen la mayor tasa de interés. Entonces, con esos recursos adicionales que nos van llegando, la idea es pagar estos primeros productos de menor saldo y mayor tasa de interés, y de esta manera, si vamos liberando nuestro flujo de caja, la cuota que pagábamos, utilizar eso no para el gasto, sino que la invitación es, venga, utilice esos recursos que liberó para abonarle al crédito siguiente, y de esta manera vamos creando una bola de nieve a nuestro favor para pagar más rápido nuestro endeudamiento, pagando menos intereses
que es un propósito fundamental. Si yo estoy en un escenario en donde ya no me alcanza la plata, será fundamental, y acá ratifico, la Superintendencia Financiera amplió la fecha hasta el 31 de agosto de este 2021 del programa de acompañamiento a deudores, también conocido como PAD, definido en la circular 022 del 2020. Les cuento que ya a la fecha en este programa se han adherido más de 2.200.000 personas por un valor de renegociación de las deudas de más de 36 billones de pesos. Y gracias a estas nuevas definiciones de plazos para pagar el endeudamiento que tenemos, pues el 88% de las personas que han tomado estos nuevos acuerdos de las condiciones que tenía nuestro endeudamiento, han logrado mantener el pago a tiempo de esta cartera. Entonces, fundamental, si no nos queda dinero, acerquémonos a nuestra entidad financiera, contémosle nuestra realidad financiera actual para poder redefinir las condiciones que podamos continuar pagando adecuadamente nuestro endeudamiento. Muy bien, Sara, nos hablaste de cuatro pasos como las personas tomamos decisiones. Ya hablamos del deseo, el primero que era el deseo, el segundo la estrategia. Cuéntanos el tercer paso, ¿de qué trata? Ok, perfecto, Juanca, así es. El tercer paso entonces que utilizamos nosotras las personas para tomar decisiones es la elección. Entonces, después de la estrategia y de haber seleccionado alguno de esos sesgos, inconscientemente llevamos a cabo la elección. Entonces, reducimos nuestro conjunto de opciones a una cantidad pequeñita y seleccionamos entre esas basándonos en esas evaluaciones mentales. Y después de que elegimos, pasamos a la experiencia, que es que pasamos a tener una experiencia, valga la redundancia, con el producto o el servicio que elegimos. Esta puede hacernos felices, molestarnos, pasar desapercibida, pero independientemente de su efecto en nuestra vida, puede influir en nuestros futuros deseos, estrategias y elecciones. Entonces, esos son los 4 pasos que utilizamos nosotros los seres humanos para tomar decisiones financieras, por ejemplo, de compra: el deseo, la estrategia, la elección y la experiencia. Esa es la manera como nuestro cerebro modula. Este proceso claramente se da en instantes, se da de manera inconsciente. Por eso te invitamos realmente a seguir todas las recomendaciones que en este espacio te brindamos, para no dejarnos llevar únicamente por esos atajos mentales, por esos sesgos cognitivos que en ocasiones nos llevan a tomar decisiones financieras no muy asertivas. Entonces, ojo, a poner en práctica esas recomendaciones, realmente a llevarlas a cabo, que como los decíamos desde el principio, no se quede en una conversación, sino que lo llevemos a la práctica. Y finalmente, la última recomendación es que ingresen a la plataforma de salud financiera Sura. Entonces, en este momento les vamos a compartir el link en el chat para que ustedes puedan ingresar. En ese link que van a encontrar mucho contenido. Por eso queremos que realmente ingresen, porque eso les va a ayudar a potencializar muchos conocimientos en este tema. Les va a permitir hacer un autodiagnóstico desde esos comportamientos financieros que nos dimos cuenta en este espacio que realmente influyen en esa realidad económica, y también de cómo estamos frente a ese equilibrio entre ingresos y entre egresos. Nos va a permitir visualizar entonces cómo estamos en nuestras finanzas desde esa integralidad. También, ¿qué vamos a encontrar en esa plataforma? Vamos a encontrar cursos que son totalmente gratuitos. Tenemos variedad de cursos, eso se va a ir actualizando. En este momento ya se está generando, por ejemplo, el curso de endeudamiento, el curso de inversión, el curso de poner límites en el entorno, aprender a decir no. Entonces, realmente los invitamos a que ingresen. Ya les dejé el ingreso a la plataforma. Para que ustedes puedan ingresar a la plataforma, tienen que estar registrados en la asistencia que les compartimos de Sura. Porque si no están ahí, no los va a dejar ingresar a la plataforma, les va a aparecer un mensaje de error. Entonces, súper importante la asistencia para ingresar a la plataforma. Juanca, no sé si algo más se me escapa frente a este tema. No, Sara, creo que ya
pues lo explicaste muy bien, ampliamente, y ya tenemos pues como siendo las 10 y cumpliendo con el tiempo, pues abrimos como un espacio para preguntas para Exacto. finalizar unos 5 o 10 minutitos. Alguno Perfecto. que tenga preguntas. Y Joana. Sara, gracias por toda esta charla. Yo creo que es súper importante porque todos en la vida hemos pasado por esos momentos de fugas económicas que no sabemos hacia dónde se va nuestro dinero, que uno le llega el sueldo y a los 3 días o a la semana o a los 20 días no saben qué gastó la plata. Y creo que esto es súper importante, como lo decía Sara, es muy importante que se registren en el link que les acaba de dejar ella para que puedan ingresar a la plataforma, porque no es solamente para los empresarios, esta información sirve para nuestros hijos, para nuestros colegas, para que todos nos eduquemos y de verdad guardemos y aprendemos a manejar nuestra economía. No hay nada más molesto de verdad que llegar a fin de mes y sentirse que se fugó la plata y no saber en qué, o sentir que somos presas de un gusto momentáneo, del que dirán, de cumplir un estatus. Y creo que esto es súper valioso, tanto para nosotros como para todas las personas que tienen hijos. De acuerdo, Giovanna, 100% de acuerdo contigo. Incluso es súper importante lo que tú dices, porque así es, pueden ingresar sus familiares, incluso le pueden compartir el link a los que ustedes consideren que les va a hacer falta. Y tenemos un curso para niños, porque sabemos que las finanzas tienen que empezar con una educación financiera desde la casita, desde que estamos pequeñitos, para empezar a generar esos patrones comportamentales, que eso es lo que se va a ver reflejado más adelante en las decisiones que se tomen. Entonces, súper importante que también puedan utilizarlo y sacarle el provecho con sus familias. Y Juanca, ya para finalizar, los invito a evaluar el espacio de salud financiera. Ahí les dejamos el link. Es muy importante que lo diligencien para nosotros seguir nutriendo estos espacios. Muchísimas gracias. Solamente nos ha llegado una pregunta que si hay una presentación de esta charla. Presentación como tal no hay, pero igual pues esta actividad está siendo grabada y nosotros enviaremos las memorias a las personas que se registraron en el link. Em, no sé si alguien tenga alguna pregunta, igual en las memorias yo trataré de dejar el contacto de ustedes para que si alguien quiere hacer algún tipo de profundización, alguna o tenga dudas sobre las actividades o cursos que ustedes tienen o el material, pues se puedan comunicar con ustedes. Em, no siendo más, yo le agradezco inmensamente a todos por conectarse a este espacio, que en lo personal creo que es un espacio de crecimiento que nos sirve absolutamente a todos, porque como reitero, a todos nos ha pasado en algún momento que se nos ha jugado el dinero. Y pues también inmensamente agradecida contigo, Sara, y contigo, Juan Carlos, por esta información que creo que es muy útil. No, mil No, gracias a Giovanna, ustedes. Mil gracias a muchísimas usted gracias. por tenernos en cuenta. Para nosotros es un placer pues llevar como esta información a todos ustedes. Juanca. Sí, qué pena, Sara. Nuevamente Ok. agradecerles a Giovanna, a Finalco por la invitación. Por acá veía que nos estaban preguntando también si esto es posible llevarlo a alguna empresa. Claro que sí. Ahí es importante, no sé, cómo El hiciéramos como el correo, vínculo, un correo para que nos Juanca, podamos sí, les contactar vamos con a ustedes. dejar Ajá. un correíto en el chat por si tienen alguna pregunta. Algunos veo que están interesados para llevar esta charla a las empresas, para asesorías personalizadas. Nos pueden copiar al correíto que ahí podemos resolver todas las preguntas. Listo. Entonces ya se los coloco. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Feliz día, estén bien.